Deportiva Andahuaylas, estamos con el profe Baioli. Profe, un punto importantísimo. Sí, yo creo que sí, por cómo se dio el partido, sí. Solo le han robado puntos a este Melgar, Universitario, Garcilaso y Chancas. Bueno, no sabía ese dato, pero es valioso porque por ahí veníamos de perder 2 partidos y no es bueno, ¿no? Menos de acá de local. Así que lo valoramos y esperemos que sea un puntapié de muchos más resultados positivos. ¿Por qué no arrancó Santiago Torres? Porque pensamos en la parte defensiva, tener jugadores con características más defensivas relacionados también al potencial que tiene el equipo rival en ataque. Santiago, si bien tiene unas condiciones, digamos, de velocidad y físicas, es un jugador más ofensivo que defensivo, ¿no? Y por ahí, por las características del rival, ¿no? Que es un rival que tiene un ataque muy poderoso. La última, profe. Se pide mucho al equipo que pruebe más con el remate a larga distancia. ¿Por qué no lo intentamos tanto? Producto de eso llegó el gol. Y esperemos que los chicos, para atacar, bueno, usted sabe, los goles llegan por remate de media distancia, llegan por centro de los costados, llegan por acciones individuales por ahí o en juego por adentro, bueno, hay distintas variantes. Y después la decisión la toma el jugador, muchas veces pateamos y nos bloquearon, aquí creo que lo bloquearon 3 veces, otros chicos por ahí no toman la decisión, eso ya es una decisión individual, uno le puede decir, pero por ahí ve que no está la posibilidad y decide hacer un pase más y después no puede terminar sucediendo, pero vamos a crecer, vamos a mejorar y vamos a ser competitivos, así que tenemos mucha fe en el grupo. Bien, profe, muchas gracias. Dale, gracias a usted.